Vamos a la casa del Señor. El ministerio Guía Mis Pasos abre las puertas en la ciudad de Cali. Este sábado 10 de abril a las 5:30 de la tarde tenemos una cita con el Señor. Vamos a cantar y disfrutar de un mensaje que nos llegue al corazón. Centro de Convenciones Valdemoro, calle Quinta con 84, frente al Batallón en Cali. Voy a buscarte, colgarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte. Vamos a la casa del Señor. Cada día empezar de nuevo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. 1 de abril, jueves. Empezamos una nueva etapa de este año y, por supuesto, en estos días tan importantes para el cristianismo, analizando diferentes eventos, situaciones que tienen que ver con la Semana Santa, que tienen que ver con la obra de Cristo en la cruz. Una obra que no podemos pasar inadvertida y que, como alguien me decía el día de ayer en una conversación, tantos detalles que no tenía en cuenta, que se habían convertido simplemente en detalles culturales o religiosos, pero al escuchar la explicación y caer en cuenta de la situación, pues hombre, cuánto agradezco la obra de Cristo. Y de eso se trata justamente el que estudiemos, analicemos los acontecimientos narrados en los evangelios frente a lo que pasó con Cristo, los momentos previos a la cruz, durante la cruz y después de la cruz. Pues bien, hoy vamos a volver a la Biblia, esta vez al Evangelio de San Marcos, al capítulo 14, versículo 36, que nos dice algo extraordinario. Vamos a leerlo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pues esta es una de las versiones quizá menos compartida en las diferentes ceremonias religiosas, pero es la versión que personalmente más me gusta de este momento. Jesús acababa de celebrar la cena con sus discípulos, la famosa última cena, donde él preguntó, o mejor, expresó que alguno de ellos lo iba a entregar. Pasada esa cena, donde compartió el pan y el vino, se fue a orar a un lugar donde acostumbraba ir con sus discípulos, el huerto de Getsemaní. A ese lugar solo lo acompañaron 3 que eran los más cercanos: Pedro, Juan y Jacobo. Jesús tuvo una larga charla con su Padre, rodeada de la angustia, de la tristeza, rodeada de un sentimiento absolutamente normal como ser humano que era. Sabía que lo iban a entregar, que su propio discípulo Judas iba a venir seguramente un par de horas después a entregarlo porque lo había vendido. Sabía que le esperaba el tormento de la cruz. Y entonces, en su condición de ser humano, porque lo era, aún siendo Dios, por supuesto, se dirige al Padre y se dirige en unos términos que solo los narra el Evangelio de San Marcos. Primero que todo le dice: Abba, Padre. Abba. La palabra Abba es una palabra hebrea que nos da la connotación a quienes vivimos en esta parte del mundo, el mundo occidental, de la expresión que nosotros tenemos muy tierna y muy cercana cuando nos queremos referir al papá, y no le decimos padre o papá, sino le decimos papito o papi. Es una expresión de mucha cercanía, de mucha confianza. Y justamente Marcos relata que de esa manera se refirió Jesús a su Padre: papito, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Es decir, yo sé que tú tienes la autoridad para hacer o no hacer según tu criterio, papá. Y seguidamente le dice: papá, este cáliz, refiriéndose a la cruz, yo no quisiera tomarlo. La verdad, no quisiera pasar por allí. Pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras y no lo que yo. Y de esa manera se resume en el Evangelio de San Marcos
este momento tan importante. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Jesús tenía que ir a la cruz. Y repito, era injusto que Él fuera a la cruz. Era injusto que Él muriera, porque moriría por quienes éramos sus enemigos, por quienes lo despreciamos, por quienes nos avergonzamos de Él, por quienes éramos deudores, según lo hemos visto en las emisiones anteriores en esta semana. No era justo, la verdad, que Jesús tuviera que ir a la cruz. Y Él lo sabía. Además de lo que representaba la humillación, el escarnio público, estaba también presente el dolor físico al que iba a ser sometido y lo más terrible para Él, que encarnaría el pecado de todos nosotros, apartándolo literalmente del Padre en un momento dado. Y eso Él no lo quería pasar. Y me encanta cómo con liberalidad Él le expresa al Padre que no quería ir, con esa cercanía que solamente un hijo, que se sabe hijo y que ve a su Padre como un ser cercano, un ser que lo ama. Papito, yo no quisiera ir. Y yo sé que tú tienes en tu mano el poder para que evites ese tránsito, el pasar por esa situación. Y esa cercanía y esa confianza a mí me expresa demasiado, porque con esa cercanía y con esa naturalidad con la que Jesús se acerca al Padre, es como le dice: papá, pero también te quiero decir algo. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y esa frase es quizá la frase que marca una pauta extraordinaria que los seres humanos no entendemos, no alcanzamos a dimensionar, pero que por esa frase, nacida de un corazón limpio y que sobre todas las cosas estaba dispuesto a hacer no lo que quisiera, sino lo que tenía que hacer, lo que era correcto, por esa frase, por esa decisión, por esa intención de Jesús, es que tú y yo hoy estamos acá, libres, sanos y siempre con una oportunidad nueva de vivir y de hacer las cosas bien. Pues Jesús entendía que lo que quisiera el papá, que lo que determinara el papá estaría bien, porque finalmente esa era su voluntad, una voluntad buena, una voluntad agradable y una voluntad perfecta. Y la voluntad del Padre era que usted y yo nos salváramos, porque el Padre ciertamente tenía el poder para decirle al Hijo: hijito, no vayas allá. Me duele tanto pensar en que vas a ir a ese tormento que tú no te has ganado. No vayas allá. Yo te quiero evitar eso. El Padre hubiera podido decirle: no vayas allá. Pero el Padre lo hizo. Hijo, hay que ir. Este trago amargo nos toca pasarlo. A ti en la cruz y a mí viéndote sufrir y quedarme callado mientras tú sufres para que pagues con tu sangre hasta la última gota que es necesaria para la salvación de los seres humanos. Y cuando yo pienso en eso, nuevamente vuelvo a quebrantar mi corazón por la grandeza del amor de Dios. Cómo Dios pensó de esa forma y cómo el Padre le dijo a Jesús: Jesús, ve a la cruz y ve por él, ve por ella. Y es que si no hubiera sido así, hoy yo no estaría aquí, tú no estarías allá y estaríamos condenados eternamente a vivir la separación de la vida, la separación de la alegría, de la paz. Estaríamos condenados a la muerte eterna. Y eso hay que entenderlo. Y esto no es un tema, repito, religioso, no es un tema dogmático, no es un tema místico. Esta es una realidad de los seres humanos. Hemos advertido en emisiones anteriores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos esperaba la muerte eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy a usted y a mí lo único que nos toca hacer es creer en Él, creer en Jesús, pero no como una caricatura, no.
Creer en Jesús no como el bombero que viene a apagar un incendio. No, creer en el Jesús que fue a la cruz, que murió por usted y por mí, que estuvo dispuesto a decirle al papá, papá, aunque yo no quiero ir, aunque esa no es mi voluntad, pero si es la tuya, papá, la acepto y voy a hacerlo. Y lo hizo por amor, aunque nosotros, repito, no lo comprendiéramos y nos cueste tanto trabajo aceptarlo. Pues por esa decisión es que hoy estamos nosotros aquí de pie y repito, con una esperanza. Y frente a esos acontecimientos tenemos dos cosas que hacer nosotros. Una, gratitud, expresar gratitud, reconociendo la obra de Cristo. Y dos, hacer la voluntad de Dios. Aprender a que no es nuestra voluntad la que tiene que imperar, que no es lo que yo quiero, sino lo que es correcto, lo que tengo que hacer. Pues hacer la voluntad del Padre generó en Jesús paz. Sí, aunque pareciera tan difícil de comprender, Jesús experimentó paz porque estaba haciendo lo correcto. Y es que cada vez que nosotros decidimos hacer lo correcto, sentimos paz, experimentamos paz y esa paz nos permite vivir tranquilos, con la frente en alto, echar hacia adelante, dormir en paz, valga la redundancia, dormir calmadamente, conciliar el sueño. Cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, cuando hacemos la voluntad de Dios se genera alegría. Sí, aunque usted no lo crea, dice la Biblia que Jesús fue a la cruz y con gozo la sufrió. Me encanta esta porción de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, que dice a propósito de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pues aunque suene extraño, cuando Jesús decide ir a la cruz, Jesús lo hace con firme determinación y con gozo. Sí, claro. Cuando llega finalmente Judas encabezando la turba que venía por él y es entregado con un beso, ¿lo recuerdan? Y uno de los discípulos saca su espada y hiere a uno de los alguaciles. Las palabras de Jesús son: no hagas eso. ¿Acaso la copa que el Padre me da a beber no la beberé? Vamos, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. Y fue a la cruz y dice la Biblia, sufrió el oprobio, pero lo sufrió con gozo. Y cada vez que nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, créame, se genera gozo, un gozo inefable, un gozo que no se deteriora con nada. Y como consecuencia siempre vendrá el fruto, la exaltación de parte de Dios a nuestra vida. Pues así dice la Biblia en el versículo 3 de Hebreos 12: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No, aquí estamos. Somos beneficiarios del amor de Cristo. Somos beneficiarios del amor de Dios. Jesús hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre fue que Él sufriera la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y aquí estamos nosotros. Hombre, con la decisión de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, con la decisión de hacer la voluntad del Padre, experimentando paz, alegría, gozo, para ser también merecedores de un fruto que vamos a ver y que vamos a compartir con los seres que nos aman. Y esa es la motivación que en esta mañana yo te quiero hacer. Entender la obra de Cristo, generando gratitud a nuestro corazón, alegría. Sí, hay que vivir con alegría, pero también tomando la determinación de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza
y dile al Señor: Dios mío, recibo tu palabra en esta mañana con mucha alegría. Señor, yo sé que muchos años quizá han pasado y nunca había entendido lo que pasó allí. Cuando escucho en una homilía, en una ceremonia decir estas palabras: pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, la verdad nunca entendí lo que quería decir y hoy lo comprendo. Hoy entiendo que tú, Jesús, le dijiste a tu papito, a tu papá al que amas: papá, yo no quisiera ir, pasa de mí este cáliz, no quisiera ir a la cruz. Si es posible, si está en tus manos, no me pases por allá. Pero también acepto que tu voluntad, aunque no la entienda, es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso decido ir. Y esta mañana te quiero decir, Jesús, muchas gracias por esa actitud que tú tuviste, porque si no hubiera sido por ello, yo no tendría vida, no tendría paz, no tendría salvación, Señor, pero hoy la tengo por ti. Y diré al Padre: papá, gracias. Gracias, papá, por haber pensado en mí, aun cuando yo era tu enemigo, aun cuando yo también, de alguna manera, estaba gritando a los pies de la cruz, humillando, vociferando acerca de ese Cristo que estaba allí colgado en el madero. Te doy gracias por haber pensado en mí. Y hoy, Señor, hoy tomo una determinación: hacer tu voluntad. Y te pido que me ayudes, te pido que me des tu espíritu para siempre tomar la decisión correcta. Así mis emociones me digan otra cosa. Hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas, porque sé que eso alegra tu corazón y eso traerá a mi vida un beneficio. Señor, gracias. Gracias por esta mañana y ahora te pido la bendición. Y te pido, Señor, que estés conmigo y que me permitas disfrutar de este jueves con mi familia, con las personas que amo. Permíteme ser feliz, Señor, y permíteme seguir adelante. Dios del cielo, en el nombre de Jesús oro, agradecido contigo, Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, muy bien, querida familia, pues hoy, como un jueves especial, hemos tenido una versión un poquito más larga del versículo del día, pero de verdad lo compartimos con mucho cariño. Hay tanto por descubrir detrás de cada acontecimiento que tiene que ver con todo este drama de la cruz de Cristo, pero tantas enseñanzas buenas y tanto amor desbordado en cada uno de estos momentos, que espero que sinceramente lo que hoy hablamos pues deje en ustedes una huella que no se borre y nos lleve a tener mejores actitudes en la vida. Bueno, quiero finalmente volverles a recordar: el próximo sábado 10 de abril a las 5:30 de la tarde tendremos en la ciudad de Cali nuestra primera reunión presencial después de la pandemia. Tú puedes asistir si te inscribes ahora mismo en nuestra página en internet www.guiamispasos.org. Por favor, llenas un formulario muy sencillo y quedas inscrito para asistir. También quiero invitarles a compartir este mensaje con otras personas si consideran que es valioso e interesante. Pues mañana viernes concluiremos esta temática y los invito para que no se pierdan lo que vamos a hablar. Mañana a las 6 de la mañana los espero para un momento también muy especial. Bueno, les deseo un resto de día muy feliz. Dios me los bendiga muchísimo. Que pasen bien.